Otro mes que se va y otro resumen de lecturas que llega. Si quieres saber qué libros he leído durante este mes de julio, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Way de Sí y como te contaba en el vídeo de hoy voy a hacer un resumen de las lecturas que he hecho durante el último mes. Como ya viene siendo tradicional, va a ser un poco un falso resumen de lecturas porque no voy a meter todos los libros que he leído durante el mes de julio. Mi mes de julio ha sido infinito, no sé si es porque no he cogido vacaciones o qué, pero se me ha hecho larguísimo. Y es cierto que eso parece que también ha influido en mis lecturas porque he leído un montón. Y entonces, bueno, como quiero hablaros de ellas pues un poquito de entretenimiento, pues algunos de los libros que he leído los iréis viendo en próximos vídeos pues más tematizados, como suelo hacer. Y nada, sin más dilación, pues empezamos. Si no me equivoco, el primer libro que leí durante el mes de julio fue El emisario de Yoko Tawada, que es una autora japonesa que, bueno, este libro está editado en Anagrama, acaba de salir hace poquito, pero en realidad es de 2015. Es un libro muy finito y bastante extraño, ¿vale? Voy a decirlo desde ya. No creo que sea uno de esos libros que vaya a tener un público masivo porque es bastante extraño. Es una distopía, a mí me resultó bastante original y un poco angustiante porque al final nos está presentando un futuro incierto, pero bueno, relativamente cercano podríamos decir, donde pues nada, el mundo, la Tierra, ha habido pues una especie de desastre climático del que tampoco se nos dan demasiados datos y bueno, en el momento actual simplemente los países parece que han cerrado como fronteras y están pues cada uno viviendo a su manera o bueno, no sé, como subsistiendo por sí mismos, podríamos decir. Y el libro nos lleva hasta Japón y se centra mucho en la historia de un bisabuelo y su bisnieto que viven juntos. El mundo que nos plantea, las cosas que vemos del día a día, es muy desconcertante porque en cierta manera se parece mucho a nuestra realidad y al mismo tiempo hay ciertas cosas que son completamente diferentes e incluso opuestas. No voy a profundizar más en eso porque si no me da para hablar siglos. Que la verdad que es un libro muy corto, pero que tiene mucha chicha de la que rascar. Pero bueno, una de las cosas principales que se dan en este mundo es que ha habido como una especie de cambio de rol y parece como que los ancianos, como puede ser el bisabuelo protagonista, sienten como que les han robado la muerte de alguna forma porque tienen muchos años y no mueren. Y no es que no mueren, es que no enferman, es que se sienten súper vitales, están fuertes y bueno, ahí siguen. Y están un poco al cuidado de los jóvenes. ¿Qué pasa? Los niños son enfermizos, apenas pueden caminar, siempre, pues están casi al borde de la muerte, todas las comidas les sientan mal. Y bueno, parece que están como evolucionando a otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, es un libro muy curioso que nos va a hablar de ese sistema familiar y luego un poco también pues a nivel social cómo se está planteando esta nueva realidad. Al ser tan cortito creo que no tiene mucho sentido que me meta más en la trama, más allá de que vamos a acompañar a este abuelo y a este bisabuelo y a este niño en pues bastante tiempo, ¿no? Conociendo un poco las diferentes generaciones de la familia, que ha sido de cada uno de ellos y un poco cómo funciona, ya como os decía, la sociedad de ese momento. Es un libro que causa mucha curiosidad. Yo todo el rato quería saber más y más detalles de ese mundo en el que están, cómo se ha llegado hasta ahí, cómo es el presente exactamente en muchos aspectos y la novela no te lo cuenta, ¿no? Te deja un poco, bueno, ella se quiere centrar la autora en una cosa y en ella y en eso se centra y te deja el resto como en una bruma que en el fondo ya si no se iba a meter en materia pues tiene sentido porque así te puedes imaginar ciertas cosas con los datos que sí que te da. Pero yo estaba ahí muy intrigada y estuve buscando información sobre esta novela y resulta que en realidad originalmente forma parte, creo que es como un conjunto de 5 relatos cortos y este es el segundo de ellos. Entonces sí que son independientes entre sí, pero dialogan, ¿vale? Parece que están como en el mismo universo. Entonces, a ver si se nos traducen todos o yo qué sé, he de investigar a ver si al menos al inglés se traducen y lo puedo leer por ahí. Es cierto que lo dudo si no lo han hecho ya o si no lo han publicado ya como todo un conjunto, que lo vayan a traer todo. Es cierto que debe ser bastante complicado traducir a esta autora porque ella basa su escritura mucho en el cuidado de las palabras y hace muchísimos juegos de palabras que son absolutamente intraducibles.
Quiero decir, yo leo japonés, no leería esta novela en japonés, no me enteraría de nada, estoy segura. Pero puedo entender cómo funciona el idioma y bueno, tengo unas nociones. Entonces, yo me daba cuenta de ciertas cosas, cómo se habían traducido y pensaba, ostras, es que esto... es que es muy difícil, yo creo que es una labor complicadísima la de traducir a esta autora, y de hecho hay algunas cosas que yo creo que a la edición que nos ha llegado en España le ha faltado notas a pie de página para entenderlo más. Por ejemplo, el nombre del bisnieto es Mumei, que eso significa en japonés anónimo, sin nombre. Y eso dentro de la novela tiene un significado, la autora no le ha puesto ese nombre por nada. Y eso no se nos cuenta directamente a ningún momento. Entonces, si no hablas japonés, te pierdes esa parte que le está dando una cierta capa de profundidad a la historia. ¿Sabes lo que os quiero decir? Bueno, pues así con bastantes cosas. Luego la autora, también es muy curioso, es que, como os decía, estaba investigando sobre ella. Ella, no sé si vive o ha vivido muchísimos años en Alemania, y ella escribe a veces sus novelas tanto en japonés como en alemán. Así que no sé cómo ella misma traducirá sus propias ideas al alemán, o no sé si el alemán permite, pues no sé, tiene ahí como una comunicación con el japonés que le permite hacer a ella esos mismos juegos sin perderse nada, no lo sé. Esto simplemente es algo que os cuento porque a mí la verdad que me causa muchísima curiosidad y me llamó la atención. Me pareció, como os digo, una distopía angustiante que me gustó leer, y siento que no me va a dejar tanto pozo como yo quisiera, o que no me gustó tantísimo por esa parte que la siento un poco incompleta sin las otras partes, y porque creo que es uno de esos libros que es muy difícil no leer en su lengua original. Pero bueno, a pesar de eso, de verdad que lo recomiendo porque me gustó, te despierta un montón de reflexiones y de esos libros que no te dejan bien, ¿no? Por dentro. Además, eso toca el tema del clima, ¿no? Que lo podemos sentir ahora como tan cercano, que bueno, si es un tema que te angustia mucho, probablemente el libro se te haga desagradable de leer. Vamos a algo un poquito más agradable para cambiar el ambiente, y quiero hablaros de Criaturas luminosas de Shelby Van Pelt, que es una autora estadounidense. Esta es una novela de 2022 que se ha traducido hace nada al español. Aquí lo ha editado Grijalbo. Y es una novela que me gustó mucho leer porque es una novela muy acogedora. Es de estas novelas, bueno, pues más buenrolleras, ligeras, que no creo que vayan a ser la novela de la vida, pero que te hacen pasarlo muy bien cuando lo lees. Y que, bueno, pues yo siempre lo digo, me gusta tener en la recámara ciertos libros cuando solo quieres desconectar con la lectura. No te hace falta en este momento que sea una lectura que te rompa o que tengas que volcar todo, sino simplemente quieres leer, ¿no? Por disfrute. Bueno, pues esta es una de esas novelas. Nos va a llevar hasta una población costera en Estados Unidos que está un poco en decadencia, Sowell Beach, o Bay, Sowell Bay, sí, donde vamos a conocer a una serie de personajes que, bueno, pues tienen unas vidas independientes, pero por ciertas cosas pues se van a ir entrelazando. Vamos a tener por un lado a Toba, que va a ser la protagonista. Ella es una mujer mayor, debe tener pues de que 70 años o así, y ella trabaja en el acuario de la ciudad como limpiadora. Es un poco extraño porque ella no es, bueno, un poco extraño, llama un poco la atención porque, bueno, tiene una edad y es un trabajo como muy físico, y nos dice que ella no trabaja por el dinero, quiere decir que no tiene esa necesidad. Pero bueno, vamos conociéndola, sus cosas, lo que le ha pasado a la vida. Pues está viuda y tiene un gran duelo de su hijo que murió hace muchas décadas. Entonces parece en realidad como que quiere mantenerse útil, ocupada, y sobre todo pues tener menos tiempo pues, para pensar, ¿no? en esa pena tan grande que carga dentro. Tiene sus amigas, tiene su vida. Bueno, pues conocemos a Toba por un lado. Luego conocemos a el que es un poco, no sé, yo creo que es la gracia y la clave de la novela, que es Marcellus McCallamar, que es un pulpo gigante del Pacífico que está dentro del acuario de esta localidad. Y él va a ser otro de nuestros narradores y nos va contando su historia por los días de cautiverio que lleva allí. Y también un poco nos va a enseñar cosas sobre su propia especie, nos va a hablar de lo inteligentes, y vamos a ver, ¿no?, lo inteligentes que son esos pulpos. Y es muy divertido porque él observa a los humanos que le observan a él. Entonces, bueno, tiene sus propios análisis y sus propias conclusiones sobre los seres humanos, y creo que es bastante divertido verse desde fuera, podríamos decirlo. Y la verdad que me encantó el pulpo, luego hablo más. Y luego tenemos a Cameron, que creo que es un joven, tiene como en torno a 30 años, que él vive en otro lugar por ciertas cosas que le pasan, que su vida está un poco en crisis, va a acabar en esta localidad y pues bueno, va a acabar, como se decía, conectándose de alguna forma con esos otros personajes.
Va a ser una novela que nos va a hablar de segundas oportunidades, que nos va a hablar de familia, nos va a hablar de duelo, nos va a hablar sobre todo yo creo, de amistad y de lo importante que es la compañía. Y la verdad que es un libro que se lee muy bien, más allá de bueno, pues un libro cotidiano, un libro de personajes que se nos muestran a todos ellos en situaciones bastante extremas y cómo la vida les empuja hacia delante y bueno, pues cómo va pasando ciertas cosas hasta llegar a la resolución. Hay un pequeño misterio que se retrotrae atrás en el tiempo, pero tiene ciertas cosas que se van a resolver por fin en el presente y que, como decía, pues van a tener que ver con estos protagonistas. ¿Qué pega le pongo? Quiero decir, el libro es el tipo de libro que os decía antes, una novela ligera, sencilla, para pasárselo bien, ¿vale? No hay que ir con mayores pretensiones. Mi pega es que yo entendía cuando leí la sinopsis y cuando oí hablar de este libro, cómo se promocionaba, como que el pulpo iba a tener muchísima más importancia y en realidad es bastante secundario, lamentablemente, porque hubiera molado mucho que tuviera más, no sé, más presencia, más páginas. Yo estaba deseando que salieran sus capítulos y que nos contara más cosas, pero bueno, igualmente está muy bien, la historia te tiene bastante intrigado, lo lees con gusto. Luego hay ciertas cosas cuando ya se acerca al final y ya puedes ver hacia dónde van, pero se lee tan agradable que bueno, disfrutas el camino y bueno, o esa ha sido mi experiencia desde luego. El siguiente libro del que quiero hablaros lo tengo por aquí y se trata de Y del cielo cayeron tres manzanas de Narine Abrigan, que está editado por Navona. Ella es una autora rusa con ascendencia armenia y precisamente lo que nos va a contar en este libro es una especie de cuento, de fábula o de historia, podemos verlo de alguna forma, que va a estar ambientada en Marán. Marán es un pueblo ficticio, una aldea que se localiza en las montañas de Armenia y allí nos va a ir presentando a diferentes generaciones de las gentes que viven en ese pueblo. Al principio puede dar la sensación de que te va a enseñar como diferentes biografías sueltas que simplemente viven allí, pero poco a poco vas viendo que no, que todas dialogan entre sí para acabar formando un todo, ¿no? Porque para mí este libro, uno de los grandes temas o una de las grandes sensaciones que me dio es como que es una oda a la comunidad, a la compañía, especialmente en esos pueblos pequeños que se autoabastecen, no solo a nivel cosas para consumir, sino las propias gentes, ¿no? Se ayudan, estás pendiente del vecino, el vecino está pendiente de ti y me pareció súper bonito. Es una historia muy de personajes que tiene toques de realismo mágico, no se basa en el realismo mágico, pero tiene pequeñas pinceladas muy bonitas y aunque está completamente centrado en el día a día de las personas de diferentes generaciones, el telón de fondo es muy importante porque nos va a hablar de la historia de Armenia del siglo XX, vamos a ver guerras, vamos a ver invasiones, vamos a ver hambrunas y bueno, yo creo que eso puedes ir investigando, puedes ver viendo claramente a qué se está refiriendo. Y al final nos va a hablar de los ciudadanos de ese pueblo como héroes y heroínas, tanto los que mueren debido a estos conflictos, estas situaciones, como también los que sobreviven, que también son entendidos pues como héroes y heroínas, como digo, como supervivientes y como las personas encargadas de mantenerse, de mantener la comunidad, de que haya nuevas generaciones o al menos si no las hay, de mantener las tradiciones mientras duren. En este sentido a mí me parece que es un libro que habla mucho de la resiliencia y de la fortaleza, especialmente haciendo homenaje yo creo a las generaciones más mayores que debieron de vivir esos momentos. Incluso, bueno, todas nuestras generaciones mayores, yo lo centro en España a lo mejor, ciertas actitudes, ciertas formas de pensar de estos personajes de Marán también las veía reflejadas en personas pues, de la generación de mis abuelos o de mis bisabuelos. Se podía en cierta manera sentir muy cercano porque son como actitudes muy humanas, muy bonitas. Es un libro muy bonito, de verdad, pero es también bastante nostálgico. Suceden muchas cosas que son tristes, que son malas y de alguna forma la autora lo consigue contar todo con un halo luminoso, cálido y con puntos de humor. Pero es un libro nostálgico que lees con un poco de pena porque yo lo siento como una de esas historias de ocaso. Parece que, bueno, algo no pasa en Marán que suena como a final. Tú lo ves desde el principio, no es como una sensación, ¿no? que tú tienes, ¿no? De que esto es un tipo de pueblo que ya no existe en nuestro presente, ¿no? Y si ya no existe es que ya algo pasó ahí.
Y nada, la verdad es un libro totalmente de personajes, todos son geniales de conocer y al final, como os decía, pues nos habla mucho de la vida del pueblo, que desde el minuto uno pues se ve, no lo sé, sorprendida por un nuevo chisme, por un nuevo cotilleo, y es que dos personas del pueblo pues se van a enamorar y son dos personas que sorprende mucho, ¿no? Que se vayan a juntar. Y a partir de ahí, bueno, pues se nos va a ir contando toda la historia, tanto del pueblo como de todas las generaciones pasadas. Un libro súper bonito, muy muy bello, es un libro que es muy importante en muchos países como Armenia, Bulgaria y demás. Y sin entenderlo, imagino de una forma tan emocional como ellos, que al final hablan en cierta manera de su historia y de sus antepasados, es un libro que creo que no se va a olvidar, es muy bonito, os lo recomiendo un montón. El siguiente libro del que quiero hablaros ha sido mi libro favorito del mes, y ha sido el que hemos leído en mi club de lectura en el mes de julio, y se trata de El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, de Tatiana Tibulea, que está editado por Impedimenta. Es uno de esos libros que lleva un par de años en mis estanterías y que no lo había leído porque me da un poco de pereza, porque bueno, todo el mundo hablaba tan bien que me echaba para atrás. Pero después de leerlo tengo que decir que entiendo perfectamente por qué se habla tan bien de este libro, porque es una maravilla. ¿Cómo os cuento? Bueno, en este libro vamos a tener a un narrador que es Alexi. Él nos cuenta la historia, ¿no?, de un verano que vivió en su adolescencia desde un futuro. En ese verano que él era adolescente lo vamos a tener como narrador de pues ciertos sucesos, que es como donde su madre lo va a buscar al centro psiquiátrico donde él vive interno y le convence para que vaya a pasar el verano con ella a un pueblo francés. ¿Qué pasa? Desde el minuto uno vemos cómo Alexi odia a su madre, y de hecho os voy a leer la primera página la primera frase de este libro, que a mí me pareció una bofetada y me pareció uno de esos inicios que no se olvidan. Aquella mañana en que la odiaba más que nunca, mi madre cumplió 39 años. Era bajita y gorda, tonta y fea. Era la madre más inútil que haya existido jamás. Desde el minuto uno vamos a ver cómo Alexi odia a su madre a rabiar, o sea, no la soporta nada de lo que la compone en ninguno de su forma física, psicológica, nada de lo que se refiera a su madre le despierta una cosa que no sea odio y asco. Es algo que llama mucho la atención, ¿no? Nosotros que estamos tan acostumbrados a esas relaciones materno-filiales tan absolutamente, pues no sé, casi santificadas, por decirlo de alguna manera, sagradas, que hay que quererse, idealizadas y edulcoradas. Esto es una patada en la boca. Lees el libro un poco como sorprendido y con el golpe, y al mismo tiempo dentrísimo, porque está muy muy bien contada esa rabia que tiene este adolescente, que a mí en algunos puntos me recordaba un poco a la voz de Holden Caulfield del Guardián del Tren del Centeno, aunque no tiene absolutamente nada que ver. Y bueno, a lo largo de ese verano en el que madre e hijo van a convivir, van a pasar una serie de cosas que van a hacer que esa relación vaya cambiando. Al mismo tiempo vamos a entender qué ha pasado ahí para que esa relación esté en ese punto cuando empieza el libro, qué ha tenido que pasar a esa familia, a esa madre, a ese hijo, a esas personas, que ha despertado ese horror. Vamos a ver que hay una historia de mucho dolor que tuvo unas consecuencias muy grandes. Y la segunda mitad del libro, por decirlo de una manera, pasé de esa parte de desconcierto a leer el libro con pena, porque tú sabes muy pronto lo que podríamos decir como el final, y a pesar de que lo sabes, lo lees un poco con lástima. No fue un libro en el que lloré ni que me rompió, pero era como el constante decir, uff, lo que estoy leyendo, madre mía. Aparte es un libro muy bonito en la forma en la que está escrito, es muy sensorial, muy visual, ¿no? Los colores son muy importantes, las descripciones del pueblo, las escenas pequeñas de la cotidianidad tienen de repente como un brillo y una relevancia increíble en este libro, que al final va del día a día durante un verano en el que todo va a cambiar para estas personas. Aparte de lo que es la relación materno-familiar, el libro va a tener otra serie de pilares temáticos muy interesantes, como va a ser el tema de la salud mental, ¿no? Ya hemos visto al principio que Alex está internado en una institución psiquiátrica, y un poco la desprotección y la falta de un sistema que proteja a estas personas, cómo les va a afectar, pero también un poco el doble rasero que tiene la sociedad según quien sea la persona que tiene algún tipo de problema mental. Según ciertas cosas, que no quiero adelantar nada, cómo lo van a mirar de una forma o de otra,
También va a hablar bastante del mundo del arte, porque Alex en el futuro es un artista. Y también va a hablar, por supuesto, de la enfermedad y un poco también de la vida de los inmigrantes en Londres. Lo vamos a ver a partir del personaje de la abuela, que es otro personaje que a mí me gustó muchísimo. Es un personaje secundario, pero es un personaje que sostiene gran parte de la novela y sobre todo sostiene a esta familia, y eso me gustó mucho. En ese sentido, me ha maravillado cómo la autora, a pesar de mostrarnos únicamente el punto de vista de Alexi, consigue construir varios personajes, especialmente quizás el de la madre. A pesar de estar vista desde otros ojos, se la construye de una forma maravillosa como personaje. Primero como esa Diana del odio, pero luego poco a poco vamos conociendo a esa mujer más allá de su papel de madre, de sus sueños, sus fracasos, sus miedos, sus equivocaciones, su personalidad, sus deseos y su forma de enfrentarse a la vida. ¡Wow! Este libro es increíble, es un libro que me dejó muchísimo pozo, es un libro de esos que hay frases y frases y frases que quieres marcar y que vuelves a leer, o que yo volví a leer por el placer de recrearme en ciertas frases que parecían poesía. El final me encantó, y el final quiero decir como literalmente lo que es el último capítulo, que es una página. Lo puedes leer suelto y parece un microrelato en sí, es fantástico, y por supuesto es un broche de oro para esta pedazo de novela, de la que espero no haberos adelantado demasiado, pero bueno, o sea, wow, leedlo, es increíble. El siguiente libro del que quiero hablaros es un ensayo y se trata de Piscinosofía, tratado acuático y desordenado sobre piscinas reales e imaginadas, que está escrito por Anabel Vázquez y está editado por Libros del Cao. He leído este libro, a pesar de ser súper finito, durante todo el mes de julio, porque me he ido dosificando, digamos, leía como una piscina al día o un pequeño capítulo al día. Son capítulos muy cortos, centrados o bien en una piscina o en torno a un pequeño concepto que la autora quiera desarrollar, o un recuerdo o algo así, ¿no?, en torno a alguna piscina. Está súper bien escrito, y tengo que decir que a mí me encanta en general, ¿no?, cuando alguien te habla de algo que le encanta o de algo sobre lo que sabe mucho, algo que le apasiona, ¿no? Entonces yo he tenido esa sensación todo el rato leyendo este libro, ¿no?, de que a esta autora lo que más le gusta en la vida son las piscinas, y te cuenta esas cosas como con tanto cariño, con tanta pasión, y pues muy bien equilibrando tanto la parte emocional como la documentación, como, bueno, pues no sé, todo, que se lee, que da gusto. Es cierto que yo empecé, evidentemente, a leerme este libro, pues la piscina, porque me parecía como el plan. ¿Qué pasa? No es una tan buena idea, porque a pesar de ser un ensayo muy ligerito y nada difícil, tiene muchísimas referencias y, por ejemplo, pues no tiene imágenes. Tiene referencias no solo a piscinas, también películas, libros, personajes históricos. Entonces yo quería estar todo el rato con el móvil o con el ordenador buscando esas imágenes o tomando notas. Entonces al final lo acabé leyendo en casa porque no quería perderme nada. Es uno de esos libros que acabas, pues de verdad, con una lista de pelis que quieres ver, artículos a mirar, sitios súper curiosos que te gustaría visitar. Está muy bien, ha salido un montón de piscinas reales, imaginadas, como os dice el título, también sitios que ya no existen pero existieron. Wow, me ha encantado. Hay un montón de anécdotas de personajes muy famosos. No lo sé, como que he disfrutado mucho conociendo tanto los recuerdos de la autora, que me han conectado con muchos recuerdos míos, como conociendo todas estas cosas nuevas, ¿no?, digamos, aprendiendo. No lo sé, me ha parecido como muy divertido ver cómo cambia la percepción de todo cuando cambias el centro, ¿no?, de tu forma de mirar el mundo, ¿no? Si tú pones el centro en las piscinas, cómo cambia todo lo que sucede alrededor. Me ha parecido genial, os lo recomiendo un montón. Si sois personas curiosas, o por supuesto si sois apasionados de las piscinas, pues tenéis que leerlo. Yo no me considero una persona especialmente apasionada de las piscinas, pero ahora igual un poquito más, la verdad que sí, muy guay, os lo recomiendo un montón. Y el último libro del que quiero hablaros en este vídeo es Amarilla, de Rebecca F. Kuang, que está editado por Hydra. Es un libro que ha salido hace nada en España, pero ya era bastante famoso, creo, en otros países. Esta es la autora de Babel, que yo lo tengo en las estanterías porque se lo regalé a mi novio hace unos meses y todavía no lo hemos leído ni él ni yo, pero este ya me lo he leído, y es que me lo leí.
pero vamos, en 2 días o día y medio, no podía soltarlo. Es uno de esos libros que a mí me resultó absolutamente adictivo. Os hablé de él en uno de los últimos vídeos que os contaba un poco la sinopsis y básicamente la idea es que hay, pues 2 autoras, una que le va muy bien, es súper famosa, y otra que le va bastante peor. Su primera novela ha sido un desastre y no la conoce nadie. Son amigas al parecer y una, la famosa, pues muere de repente, tiene un pequeño accidente, y la otra, que va a ser nuestra narradora, que es June, le roba el manuscrito de su siguiente novela y lo publica como propio. Este libro tendrá un gran éxito hasta que le empiezan a salir detractores, ¿vale? Gente que opina que no lo ha escrito ella y luego también gente que va a abrir otra serie de melones muy interesantes respecto a este libro. Bien, esa es un poco la sinopsis. Hay un punto clave que yo no sabía hasta que ya me metí en la lectura, que era pues la autora esa famosa, la autora que muere, tiene ascendencia asiática, mientras que nuestra narradora no, es una persona blanca. Y entonces, ciertos de los debates que se abren van a hablar de temas como de la apropiación cultural, del derecho moral de poder escribir sobre ciertos temas que por algún motivo te son ajenos o donde vas a tener una visión parcial, y luego se habla sobre quién no tiene una visión parcial de algo. Va a abrir un debate sobre si es lícito, si está bien lucrarse económicamente con las desgracias ajenas. Va a hablar de escribir desde el privilegio, va a hablar de racismo, va a hablar de no tener ningún talento, y va a hablar también sobre todo el libro del escrutinio absoluto, en el que ahora mismo está casi cualquier persona que esté en la palestra. En este caso lo centra mucho en el mundo de la literatura y un poco cómo se opina de todo en redes sociales y cómo eso puede afectar a las personas o no. Hay 2 puntos claves de esta novela que a mí me encantaron, y el primero de ellos es la narradora, que va a ser June, esta escritora frustrada que roba el manuscrito. Muy pronto tú ves que es una narradora en la que no puedes confiar, que es una narradora a la que tú odias, es alguien bastante despreciable a muchos niveles, es egocéntrica, casi sociópata, y es alguien que funciona muy guay para trabajar y para mostrarnos, ¿no?, cómo funcionan los mecanismos de ciertas cosas, como de la envidia, del racismo que decía antes, de la supervivencia, del inventarse una imagen, del ir con todo, ¿no? Cuando el fin para ti justifica los medios. Es una narradora muy potente, a mí me lo ha parecido, y luego hace una gran crítica al mundo editorial. Entiendo que especialmente en Estados Unidos, que es donde se ambienta la novela, pero imagino que ciertas cosas se podrán extrapolar a cómo funcionan las cosas en otros lugares del mundo. Tampoco soy una experta, pero bueno, ciertas cosas que te cuentan, tú las lees y no te llama la atención de ¿esto cómo va a ser así? Y dices, sí, seguro que es así, ¿no? Entonces, bueno, es bastante divertido verlo cómo está contado, y sobre todo que va removiendo bastante. Al final, supongo que si estáis viendo este vídeo os interesa la lectura y también estáis un poco en redes sociales viendo a gente hablar de libros, ¿no? Pues cuando estás en ese mundillo, creo que el libro te apela mucho por un lado, por otro te hace pensar, ves reflejadas en el papel cosas que tenemos normalizadas y te hace como dar una vuelta en plan, esto igual no está bien. ¿Es una novela perfecta? No, pero bueno, entiendo que pocas lo son. A mí se me hizo un pelín más lenta en algunas partes, ya tirando al final, y al final bien, pero bueno, hay algunas cosas que eché de menos, que le hubiera echado más leña al fuego, no sé cómo deciros, pero de verdad es un libro que me gustó muchísimo, me tuvo súper atrapada. O sea, el disfrute que yo pasé leyéndolo, nadie me lo va a quitar. Quiero que pase un poco el tiempo para ver si me deja más pozo o es una lectura de esas pues que lees en el momento y está genial, pero tampoco piensas en ella todo el rato. Creo que es una novela, esta sí que puede gustar a un montón de gente, porque tiene esa parte de verdad que se lee muy bien, está llena de referencias culturales actuales, que eso, bueno, pues no sé qué tal envejecerá, pero leerlo ahora lo que hace es que tú sientas que está pasando de verdad lo que te cuenta la novela, ¿no? Consigue aterrizarlo tanto en nuestra realidad que esto sale mañana en el telediario y tú te lo crees. Entonces creo que ese es otro punto muy a favor de este libro. Si os llama lo que os he contado, os recomiendo leerla porque os la vais a ventilar en nada, se pasa súper bien. Creo que funcionaría muy guay en un club de lectura porque tiene muchos puntos a debatir, no solo a nivel de la trama, sino ya a nivel
pues filosófico, darle vueltas a ciertas cosas, a ciertos comportamientos y actitudes. Guay, la verdad me alegro un montón de haber leído este libro, me sorprendió bastante para bien, porque estos libros como tan famosos en redes ya que te vienen a España ya siendo famosos, a veces me he llevado algunos chascos y tengo que decir que me sorprendió para bien. Y estos son los libros de los que os quería hablar hoy. Por favor, dejadme en comentarios si habéis leído alguno de ellos y qué os pareció o cuál os ha dado pues más ganas de leer. También, por ejemplo, cuál ha sido vuestra mejor lectura de julio. Y nada, pues en próximos vídeos os voy a contar qué otros libros he leído durante este mes. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Espero de verdad que te haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!